Bienvenidos a Rompiendo Esquemas, mi nombre es Jonathan Jiménez Martínez y en el día de hoy venimos a hablar de un tema muy importante camino a las elecciones del año 2022. ¿Cuál será la influencia de la comunicación social y el periodismo en la mente de las personas al momento de votar? Eso es lo que queremos averiguar hoy. Para hablar de este tema, tengo un invitado supremamente especial. Él es comunicador social y periodista, es maestro mío en la IMPAU y ahora es maestro en la CUN. Para mí es un honor recibirlo. Él es Joan Benavides. Profe, bienvenido. Jonathan, muchísimas gracias por la invitación. Espero que esta entrevista sea muy fructífera para quienes nos ven a través de Rompiendo Esquemas, así que bienvenidos. Muchas gracias, profe, por estar acá. Antes de empezar, quiero que nos hable un poco acerca de la comunicación social en los medios. Es decir, si en los medios se puede llegar a manipular cierta información, si se aplican algunas técnicas para que no se hable de X o Y tema. Pues mira, en las facultades de comunicación obviamente siempre nos van a enseñar a realizar un periodismo objetivo, imparcial, neutral. Eso lo aprendí yo en mi pregrado en la Universidad Externado de Colombia y eso es lo que yo hoy en día le digo a todos mis estudiantes ahora en mi rol de docente universitario. O sea, eso se ha mantenido por todas las décadas. Pero ya en la práctica, en el ejercicio profesional, hay algunos medios, por no decir que todos, que tienen ubicada una postura política o una línea editorial trazada. Y el periodista tiene que acogerse a la misma. Tiene que acogerse. Les voy a poner un ejemplo. Yo trabajé en la administración del exalcalde Gustavo Petro, ¿sí? En Canal Capital. A mí me contrataron como periodista, yo venía de hacer un periodismo independiente, un periodismo judicial en Diario El Espacio y en el periódico Extra de Bogotá. Estaba empezando mi carrera periodística. No entendía muy bien de estas dinámicas políticas, de estas dinámicas de agendas editoriales. No lo entendía, estaba aprendiendo. Y cuando llego a Canal Capital, obviamente, a pesar de que el canal nos vendía la imagen que tenía una independencia, pues yo me fui dando cuenta que no, porque empecé a ser censurado por parte de mi jefe, por parte del gerente de Canal Capital, el señor Holman Morris, y lo digo abiertamente, no porque esté haciéndole alguna acusación, sino porque así se dieron las cosas. Yo empecé a sacar unos temas en la fuente de cultura, porque a mí me asignaron la fuente de cultura al principio, y él me dijo inmediatamente que no. Empezó a criticar mi trabajo, me empecé a sentir incluso perseguido porque no le gustaba absolutamente nada. Y me decía, tú tienes que sacar la agenda de Petro. Métete eso en la cabeza, me decía. Yo no entiendo por qué no lo has comprendido, Johan. Tienes que sacar la agenda. Mira, búscate a la Secretaría de Cultura, búscate al Instituto Distrital de las Artes y Artes, búscate a la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, busca la agenda cultural de la administración de Petro. No me permitía sacar nada que no fuera esa agenda. Y mira, con un tema tan básico como es el tema cultural y tan amplio también. O sea, yo le decía, no lo puedo concebir, pero entonces lo empecé a entender, lo empecé a entender. Y yo decía, bueno, ¿qué necesito en este momento? Necesito experiencia laboral. Necesito estar vigente en el medio de comunicación. Y si Canal Capital me está abriendo la puerta, pues tengo que hacerlo. Además, porque yo trabajé en la mejor época de Canal Capital. Si hay algo que hay que reconocerle a Holman Morris es que él transformó la agenda informativa de Canal Capital. Trajo programas educativos, programas infantiles, programas políticos, programas culturales. Hubo la transmisión de muchos conciertos gratuitos al aire libre gracias a esa gestión en lo que se llamó la democratización de la cultura. Ese fue el eslogan que le puso Holman al tema cultural en Bogotá. Entonces fue una experiencia que yo quise mucho, que yo valoré mucho y yo solo alcancé a trabajar en esa administración después de que el exalcalde Gustavo Petro fue destituido e inhabilitado por el tema del control y manejo de las basuras por el exprocurador Alejandro Ordóñez. Una vez
ocurre este suceso tan terrible pues para la vida política de Petro, ahí me di cuenta cómo se maneja realmente el tema en Canal Capital. ¿Por qué? Porque el señor Gustavo Petro cogió el Canal Capital como plataforma para sus discursos políticos, para su defensa, para explicarle a la ciudad lo que había pasado realmente con ese sistema de contratación que él al inicio de su administración como alcalde pues realizó. Y ahí todo ese trabajo que hizo Holman, tan bonito, tan fructífero, se fue decayendo. ¿Por qué? Porque en el gremio periodístico empezaron a decir Canal Capital es un medio público, es un medio que no debe tener una postura política tan marcada. Petro no debe cogerlo de plataforma para su defensa. Y nosotros, los que estábamos trabajando en ese momento, nos sentimos con miedo. Con miedo porque venía una nueva administración, cuando el presidente Santos nombró a Clara López Obregón como alcaldesa encargada de la ciudad, y obviamente pues ella iba a traer su gente. ¿Y dónde íbamos a conseguir trabajo si nos estaban tildando de izquierdistas, nos estaban tildando de petristas? Por eso fue que yo salté, a Dios gracias, a City TV. Y cuando salto a City TV y empiezo a trabajar en City TV, a mí me dicen, señor Johan, usted tiene que cambiar el chip, y aquí no se habla bien de la administración de Petro. Aquí buscamos historias contrarias, aquí buscamos denuncias. Esa es la postura del Tiempo Casa Editorial. El Tiempo Casa Editorial le dio mucho palo a Gustavo Petro durante toda su gestión, durante todos sus 4 años. Y a mí me tocó cambiar el chip. Me tocó inmediatamente decir, bueno, yo quiero estar en City TV, quiero seguir haciendo hoja de vida en televisión. Me correspondió. Claro, a los ojos de Holman Morris, a los ojos del mismo Gustavo Petro y de toda la izquierda, pues que milita con Gustavo Petro, pues yo no quedé tan bien. No tuve las mejores relaciones en ese momento porque decían, no puede ser que un periodista que primero hablaba bien de la administración ahora sea contrario a eso. Sin embargo, puedo decir que conocí el trabajo de Gustavo Petro y en la parte social, en las políticas públicas de todos los sectores vulnerables de Bogotá, le pongo 5. O sea, no hay nada que hacer. Yo creo que en ese sentido ha sido uno de los mejores alcaldes que ha tenido Bogotá en el tema social. Se realizaron muchas cosas que luego en la administración de Enrique Peñalosa, porque también lo cubrí, él desbarató todo. Todas las políticas públicas se fueron abajo en la administración de Enrique Peñalosa. Entonces fíjate que uno tiene que ir en convergencia con esa línea editorial que le facilite el medio para el que trabaja o la institución para la que trabaja. No hay nada que hacer. Se supone que sí, esa relación comunicación, periodismo y ciudadanía, que es la que finalmente pues tiene que recibir esa información legítima y esa información transparente para tomar sus propias decisiones, se supone que debe ser objetiva, y los periodistas lo logran, los periodistas que son independientes, pero los periodistas que tienen marcada una postura política desde el inicio tienen que comunicarlo a la opinión pública, porque es ahí donde se empieza a tergiversar la información. Profe, acá me surgen 2 preguntas muy importantes. Sí, la primera pregunta que me surge es cuando usted dice que el señor Gustavo Petro utilizaba Canal Capital para alguna forma explicar lo que hacía. ¿Se podría decir que eso es igual o muy parecido a lo que hace Duque en Canal Caracol? Mira, el programa de Iván Duque a las 6 de la tarde a través de Señal Colombia en sus inicios fue bueno, porque fue un programa informativo y se hizo con un tema de responsabilidad del gobierno para decirle a los ciudadanos qué era lo que estaba pasando, por qué teníamos que estar encerrados, por qué teníamos que estar en cuarentena. Al inicio necesitábamos saber cuál era la estrategia del gobierno para enfrentar la pandemia del coronavirus. Necesitábamos saber fuentes verídicas del Ministerio de Salud frente al número de contagios y frente al número de fallecimientos por COVID-19. Necesitábamos saber el Ministerio de Educación qué estaba haciendo con el tema de las clases con los niños. Necesitábamos saber
qué iba a pasar con la economía del país. Entonces yo creo que en los primeros meses fue positivo. Ya luego, después de julio, yo creo que la gente dejó de verlo, yo creo que la gente dejó inclusive de creer en ese mismo programa, porque ya se convirtió en una plataforma donde Duque empezó a tocar otros temas, en donde la emergencia creo que era como el escudo para él, inclusive está realizando campaña y se le criticó por eso. Además de ser una franja informativa completamente aburrida, le faltó de pronto asesorarse de un equipo de periodistas que pudieran hacer ese espacio un poco más dinámico. Ahí creo que sí, efectivamente, como yo les puse el ejemplo con Canal Capital, lo que sucede con estos medios públicos es que son administrados por la administración de turno. Entonces, Gustavo Petro lo cogió para él porque estaba en su administración. Enrique Peñalosa yo siento que fue distante de Canal Capital, o sea, no le podemos achacar, y tampoco tuvo la necesidad. El gobierno de él pues fue medianamente tranquilo, no tuvo mayores oposiciones, escándalos, etcétera, entonces él no usó Canal Capital. Hoy en día la alcaldesa Claudia López tampoco ha usado Canal Capital. Por ejemplo, ella también hubiese podido salir con un programa diciendo, pues bueno, en Bogotá estamos manteniendo esta estrategia, etcétera. No, ella ha hecho más uso de sus redes sociales, incluso personales, y de la alcaldía para dar a conocer esta información. Y el gobierno de Iván Duque, pues obviamente el sistema de medios públicos RTBC Señal Colombia, pues hace parte del gobierno de turno. Y pues en ese sentido, cada alcalde, cada presidente está en el uso de poder utilizar esta herramienta. O sea, constitucionalmente se lo permite. Éticamente no debería ser así, pero pues es el espacio que ellos tienen. Y tiene todo el sentido. RCN, Caracol Televisión, City TV, si acaso le abren un espacio de media hora, una hora, pero diariamente no, semanalmente tampoco. Entonces, por eso es que existen estos medios públicos. Éticamente, ¿cómo debería ser ese trabajo en los medios? De forma ética, porque usted está diciendo que éticamente no se debería hacer esto. Entonces, éticamente, ¿cómo sí se debería hacer o cómo sí se debería implementar esto en los medios de comunicación? Esto tiene que ver con una postura de cada comunicador social periodista. Tú desde la universidad tienes que defender qué es lo que vas a hacer. Y de pronto uno puede estar un poco indeciso en primero, segundo, tercer semestre, pero a partir del cuarto semestre tú ya tienes un criterio elaborado, tú ya sabes a qué te vas a dedicar. Entonces yo conozco aquí periodistas que son intachables en esa postura de decir, yo soy periodista, yo no voy a trabajar con el gobierno, yo no voy a trabajar en lo público, yo voy a defender el periodismo, ¿cierto? Y he conocido muchos colegas que inician siendo periodistas porque pues ese debería ser el paso a seguir en esta carrera. Primero debes ser periodista, primero tienes que conocer las dinámicas de los medios de comunicación, enfrentarte a la prensa escrita, a la televisión, a la radio, el periodismo digital, que es lo que está en auge hoy en día. Y luego sí, pues vas escalando y empiezas a trabajar en otros sectores. Pero hay periodistas que defienden su rol y su oficio hasta el final. Y eso es la ética. Ese es el mejor ejemplo de ser ético. Ético y congruente con tus ideologías. Por eso decía que si un periodista tiene marcada una postura, que es muy válido, porque también hay periodistas, por ejemplo, Holman Morris. Holman Morris es uno de los mejores periodistas de este país. Y él nos vendió una imagen de periodista independiente, de un periodista que defiende los derechos humanos, porque a eso se ha dedicado en su programa de Contravía, con todo el conflicto armado en Colombia. Pero ya una vez Gustavo Petro asume como alcalde mayor, pues él inmediatamente comunica que va a militar por Gustavo Petro.
Y a eso se ha dedicado en los últimos años, tanto como gerente de Canal Capital, como hace poco pues candidato a la alcaldía de Bogotá y concejal, ¿cierto? Por el Partido Progresistas, por el Movimiento Progresistas. Entonces yo creo que ahí está la ética. Que a él una parte de la población lo quiera y otra parte de la población lo deteste, eso es otra cosa, ese es otro debate. Pero él considero yo que ha sido ético porque no, o sea, sus argumentos nunca se han contradecido. Él es claro y él ha dicho, voy con Petro hasta el final, así Petro se hunda o Petro salga adelante. Y así ha sido. Entonces, eso se llama tener ética profesional. Como hay otros periodistas, Daniel Coronel, que sabemos que Daniel Coronel, para que incursione en la política, pues eso sería, no sé, porque el ofrecimiento es muy grande o porque de forma muy abrupta cambió el chip. Y eso defraudaría mucho a los ciudadanos que creemos en el periodismo que él ha venido realizando. Ahora bien, te voy a poner el ejemplo de Hassam Nazar. Hassam Nazar es un periodista que reconocíamos hasta hace unos años por ser opositor de los gobiernos de turno, un periodista independiente, un periodista muy reconocido que trabajó en NTN 24, en la FM, en la W, que estuvo en grandes cadenas de medios y que hoy en día es el jefe de comunicaciones del gobierno de Iván Duque. ¿Sí? Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cierto? Pero los hay. Y yo creo que ha habido otro tanto de escándalos. Por ejemplo, Juan Pablo Vieri, que fue jefe de comunicaciones en cuando Iván Duque era candidato presidencial, y una vez Iván Duque es presidente de la República, Iván lo nombra como gerente de RTBC, y de una vez viene y dice en una grabación que fue filtrada por una periodista que hay que eliminar el programa de los puros criollos de la parrilla de RTBC, cuando el programa de los puros criollos es la insignia de Señal Colombia. Es un programa que respeta el periodismo en este país, es un programa independiente de las posturas políticas, es un programa donde Santiago Rivas se ha ganado el espacio de ser también uno de los mejores comunicadores periodistas de este país. Y Juan Pablo Vieri llega y dice, no, retiremos este programa porque el señor Santiago Rivas se puso a poner unos trinos en contra del gobierno. Inclusive él dice palabras más o menos textuales donde le estamos dando de comer y cómo es que pisa las mangueras de esa manera, cómo es que se queja del gobierno actual. Y eso no debería pasar, ¿sí? Fíjate todo este escándalo que no solamente le aseguró la salida a Juan Pablo Vieri de RTBC, la renuncia, sino que le abrió unos procesos con la Procuraduría, unas investigaciones por el tema de la censura, el tema de libertad de expresión, entre otros. Entonces, esos periodistas yo siento que no son tan honestos en el 100%, porque lo que están buscando es finalmente reconocimiento y poder. Reconocimiento y poder. Obviamente, si a uno le hacen un ofrecimiento o uno piensa que puede militar al lado de un posible ganador a unas elecciones y que ese gobernador, alcalde, presidente lo va a poner en un cargo público, pues ya son formas de pensar. Pero hay periodistas tan transparentes que dicen no. María Jimena Duzán, los Danieles, ahí está claramente el ejemplo. O sea, son personas que todo el tiempo critican la política que se hace en este país y son transparentes, son completamente auténticos, genuinos. Yo una vez escuché en una de las clases de la universidad que los periodistas son como los políticos, que se van para el lado al que más le convenga. ¿Eso es verdad? No tanto, no tanto. Mira, lo que pasa es que en este tema de comunicación política tenemos que entender 5 aspectos. ¿Cuándo es que el comunicador social se convierte en un periodista político? Mira, esto tiene que ver con las relaciones públicas, ¿sí?
Por eso te digo que desde la universidad uno tiene claro qué es lo que va a hacer. Y la vida lo va llevando, la vida lo va llevando, la vida lo va llevando. Yo tengo compañeros que siempre dijeron, yo quiero ser comunicador organizacional y voy a trabajar con empresas y voy a trabajar con marcas y voy a trabajar con entidades. Hay otros que dijeron, yo quiero ser comunicador político. Y el comunicador político es diferente al periodista político. El comunicador político está dado a las relaciones públicas, está dado al marketing electoral, al marketing de gobierno, a la comunicación gubernamental y a la comunicación pública. Y tiene que trabajar en eso, ¿sí? Pero inclusive esos periodistas a veces no tienen una ideología política marcada, que sería lo ideal para que se pueda mover. Entonces, por ejemplo, yo hoy soy jefe de prensa de Claudia López, mañana puedo ser jefe de prensa de cualquier funcionario o senador o congresista. Esa sería la razón de ser, la libertad que uno tenga en ese sentido político. Entonces, el periodista político, pues es la persona encargada de divulgar todo el quehacer político, ¿sí? Pero de una forma objetiva, de una forma en donde, como tú lo mencionabas al principio de la entrevista, no le esté diciendo desde ya cuál debe ser el candidato favorito a las personas para que voten por esa persona, ¿cierto? Por ese futuro gobernante. No debiese ser, pero los hay, se cuelan, están ahí presentes todo el tiempo, están como lagartos precisamente esperando que a través de ese poder que tenemos como periodistas, más adelante esa persona elegida los pueda ubicar en cargos públicos. Yo insisto mucho en que un periodista político pues no debe estar en función del gobierno. O sea, su fuente, que es la política, no debe ser para hacerle favores o para hablar bien de la gestión, ¿sí? Trabajé en CMI y la periodista que cubría presidencia, o sea, que cubrió los 8 años de Juan Manuel Santos, considero yo que fue una periodista intachable, impecable, tan honesta que cuando terminó el gobierno de Juan Manuel Santos, dijo, me retiro del noticiero. Y todos quedamos como, no es posible, pues se suponía que ella tenía que continuar cubriendo política, cubriendo al presidente Iván Duque. Y dijo, no tiene sentido, no tiene sentido. Sería una periodista contaminada, sería una periodista que no tendría objetividad para cubrir a Duque porque voy a chocar, va a haber un conflicto de intereses. Y se retiró, se fue del país, creo que está haciendo ahorita una maestría, bueno, también tenía otros proyectos y planes personales, pero ese es el tipo de periodistas que se necesitan. Ese es el tipo de personas que uno dice, oiga, qué honestidad tan berraca, porque ella hubiese dicho, no, yo soy la estrella y soy la periodista más importante de CMI porque lo fue. Entonces esos son los periodistas que necesitamos, periodistas que no busquen ese reconocimiento, esa fama o ese poder, porque pues para todos hay trabajo, para todos hay oportunidades. Y yo creo que no hay que ser ambiciosos en ese sentido, Jonathan. Profe, me gusta mucho lo que dice. Esto final, que los periodistas no deben buscar la fama y aprovecharse de su poder. Y lo que dijo antes de que un periodista no debe estar en función del gobierno a cargo. Para pasar un poquito esta página, ¿cómo le enseñaría o cómo le podemos, como comunicadores, como periodistas, cómo le podemos mostrar a la gente que no se tiene que dejar llevar precisamente por lo que diga el medio, sino por la investigación que cada persona haga y su estudio acerca de si este me conviene o este no? Afortunadamente hoy en día tenemos facilidades y oportunidades a gran escala para informarnos. La gente está dejando de consumir medios tradicionales. Y lo digo por las nuevas generaciones que ya no ven juiciosos noticieros. Una cosa es que a la hora del almuerzo encontramos la señal de
de Caracol Televisión ahí, en el restaurante, en la casa, que es el noticiero más visto en este momento en Colombia, pero que realmente nos estemos sentando a mirarlo, a analizarlo, a comentarlo, pues eso no está siendo así. Nos estamos informando es a través de las redes sociales, ¿sí? Entonces yo el consejo que le doy a la gente es busque varios medios de comunicación, no se quede con uno solo. Busque varias fuentes de información para que pueda empezar a crear ese criterio si es que tiene muchas dudas del proceso electoral. Eso como primera medida, o sea, consuma muchos medios, no se quede con uno solo porque uno solo le va a mostrar solamente su ideología política y le va a mostrar más a un candidato que a otro, primero. Lo segundo que deben hacer los ciudadanos es, además de consumir varios medios de comunicación, ver varios debates, ¿sí? Porque en este país, pues, los periodistas que son famosos, reconocidos, van a intentar defender a uno u otro, ¿cierto? La imagen de un candidato u otro. Entonces, en la medida en que podamos ver los debates, ¿cierto?, de varios canales, de varias compañías editoriales, va a ser mucho mejor. Porque no va a haber censura. Digamos, si en un canal, por ejemplo, Caracol Televisión, hace un debate que favorece a uno u otro candidato, RCN va a hacer lo contrario. Y también lo va a hacer el Tiempo Televisión, o en este caso, pues, City Noticias, o la casa editorial El Tiempo. Pero también lo va a hacer Semana. Entonces es eso. Los ciudadanos, infortunadamente, construyen imaginarios a través de cuánto le creen al periodista. Entonces, si es Juan Diego Alvira, no, Juan Diego Alvira no. Si es Vicky Ávila, menos. No, Vicky Ávila terrible. Si es Daniel Coronel, sí, creámosle a Daniel Coronel. Pues resulta que no debe ser así, o sea, no porque me cae mal Juan Diego, Vicky, fulano, sutano, entonces yo voy a dejar de ver ese debate presidencial. No puede ser. O sea, aquí tenemos que volver a como en antaño nuestros abuelos consumían los medios de comunicación y entendían la política. Y nuestros abuelos, estoy seguro que hacían zapping, canaleaban y no se quedaban con un solo medio de comunicación. Eso es lo que tenemos que hacer para construir más pluralidad que nos permita decir, sí, voy por este candidato. Ahora bien, no se informen únicamente a través de los medios y de los debates presidenciales. Vayan también y consulten las cuentas o las redes sociales de cada candidato. Vayan y miren y hagan un testeo de qué están publicando cada uno, para que puedan entender las propuestas. Vayan y miren también la página web, ¿sí? O sea, hay muchas formas de estar informados para no tragar entero, porque si yo me quedo únicamente con una sola fuente, pues listo, me voy a quedar por esa. Y ojo, atención a las falsas noticias. Todas estas cadenas que circularon en tiempos de pandemia, a través de WhatsApp, donde nos decían que íbamos a terminar en una pobreza impresionante, en donde nos decían que la economía se iba a ir al suelo, que nos íbamos a volver una Venezuela, que la izquierda colombiana iba a tomar el poder, etcétera. O sea, una cantidad de cosas que lo que hicieron fue generar pánico. Pues eso no podemos permitir que suceda ahorita de cara a las elecciones del Ejecutivo. No podemos permitir. Tenemos que tener el criterio y la conciencia para saber en qué momento un mensaje de esos que se está volviendo viral, que se está reproduciendo, es mentira, es una fake news. Hay que estar muy atento a eso, o sea, no podemos ser ajenos, porque esas son las artimañas y las estrategias que incluso horas antes de los comicios del 29 de mayo de 2022 pueden estar apareciendo para cambiar la percepción que tiene la persona. Bueno, entonces se los repito a la ciudadanía en orden. Consumir muchos medios, no quedarse en uno solo.
ver los diferentes debates presidenciales en los diferentes medios, porque en algunos se puede prestar para ciertas malinterpretaciones o manipulaciones por ahí. También consultar las redes de los candidatos, sus twitters por lo general, que es la red en donde más están activos todos los políticos, por así decirlo, y también revisar su página web y hacer un análisis de todo lo que está poniendo esta persona para así poder decidir. Estar pendiente a las falsas noticias y tener un criterio y conciencia. Acá en esta parte de criterio y conciencia también entraría también a identificar algunas de las estrategias que se utilizan en campañas políticas, como la estrategia del miedo. Sí, señor. Y ahí me faltó agregar otra cosa, Jonathan. Es importante analizar las hojas de vida de los candidatos presidenciales. Hay que hacerlo. O sea, hay que ver cuándo, dónde nació, por qué piensa así, por qué está militando en este partido político, y hay que ver la historia misma del partido político que está representando. Ese es un error. Yo no entiendo por qué el nivel de desinformación es impresionante en ese sentido. De 10, ese sería el primer paso. Vaya y mire la hoja de vida. Cuando usted, por ejemplo, va a ingresar a su casa a alguien que no conoce, que le va a prestar un servicio, por ejemplo, ¿uno qué hace? Mira la hoja de vida, mira las referencias. No cualquier persona entra a tu casa. Entonces no cualquier persona puede entrar a tu ideología, a tu forma de pensar, al criterio que debes tener, porque es que siempre nos estamos quejando, ¿no? Entonces siempre decimos, no, es que queremos un cambio. No, es que siempre nos gobiernan los mismos. No, es que siempre fallamos porque le damos el voto al que no lo merece. Pero también es por eso, porque no investigamos, porque nos vamos es con la recomendación de fulano y esa recomendación no la verificamos, ¿sí? Y lo otro que hay que estar muy alertas, Jonathan, es pues, bueno, no sé cómo se vaya a manejar porque se supone que no debe haber aglomeraciones, etcétera, pero los eventos, es el momento en donde más hay eventos, en donde está ese tema del tamal presente, está ese tema de la promesa, del cargo que te voy a dar, ¿sí? Estar pendientes de eso, porque todo eso puede ser publicidad engañosa. No tenemos certeza de que estas personas pues están aprovechando es para generar un imaginario completamente erróneo en la ciudadanía. Entonces, realmente si queremos un cambio, yo pienso que tenemos que estar informados de qué es lo que vamos a realizar y por quién vamos a votar. Sí, yo opino, profe, que más que dejarme guiar por la campaña y por lo que me digan en el evento, por el tamal o por las falsas promesas que hagan así en la pancarta así grande, no masiva, porque, bueno, se debe tener la conciencia y también invitar a las personas a que le hagan seguimiento a aquellos por los que votaron, porque las personas van y votan, pero durante todo el periodo solo se quejan, pero no salen a decir, oiga, pero es que usted nos dijo esto, ¿por qué está haciendo esto? Sino que se quedan callados diciendo, no, pues toca votar por otro, pero después van y votan por el mismo con otro nombre. Totalmente, tú lo has dicho. ¿Qué mensaje le da primero a las personas, a sus estudiantes y a todos los que se están formando en comunicación social y periodismo, para que tengan, pues ya usted nos dijo anteriormente que cada uno lleva ese chip de donde ve, de donde quiere, pero pues conozco varios que llega un momento en el que pierden el chip por cuestiones de dinero? Entonces sería primero un consejo para todos sus estudiantes para que realmente se haga un buen periodismo y se busque ayudar a la ciudadanía con noticias reales y no por lo que me dice el medio. Y el segundo es que por favor le envíe un mensaje a los ciudadanos camino a las elecciones. Bueno, a los estudiantes de comunicación social periodismo les digo que no se desmotiven. El periodismo está pasando por una transformación en este momento que solamente se entendió en momentos de pandemia, cuando pues los grandes periodistas de este país dijeron, cambió la dinámica. Los medios tradicionales no van a desaparecer en un tiempo próximo, obviamente que no,
pero esos medios tradicionales tienen que pensarse y tienen que hacerse también hacia un público que está consumiendo más en lo digital que en lo tradicional. Entonces, nuestra carrera está sufriendo esa transformación. Claro, ha habido bastantes despidos en medios de comunicación importantes y la pandemia hizo que muchos, inclusive yo, quedáramos desempleados, que estábamos en unos proyectos periodísticos que no salieron al aire, ¿sí? Pero eso no nos debe desmotivar, porque el periodismo finalmente es el pilar número 1 de la democracia y no va a desaparecer. Periodistas se van a necesitar todo el tiempo, ¿sí? Entonces nuestra carrera, la gente ha comentado que no, que debe desaparecer, que la carrera tiene que volverse un posgrado. Periodistas reconocidos dicen que salen mal formados los periodistas. Pueden tener razón en algunos aspectos, pero no hay que desanimarse por eso. Ahora, esta carrera es de formación permanente, muchachos. Esta entrevista tuvo que ver con el tema de las elecciones del próximo año. Entonces tenemos un año, tenemos 12 meses para informarnos como periodistas. No esperemos a que ya estemos en el proceso para informarnos. Ese es un grave error. Ese es un grave error. O sea, ¿cómo vas a cubrir tú unas elecciones si no tienes el contexto? Tienes que inmediatamente ponerte a estudiar del tema político, si es que vas a cubrirlo. Y así no lo cubras. Así no lo cubras. O sea, así como le estoy diciendo a los ciudadanos, abran el abanico de posibilidades, no se queden con uno solo. Los periodistas tampoco. O sea, los periodistas, si queremos educar, tiene que haber una pedagogía electoral. Esa pedagogía electoral debe empezar uno mismo, por autonomía, estudiando el tema. ¿Qué le digo a los ciudadanos? A los ciudadanos les digo que hagamos un proceso electoral transparente, que los comicios realmente sean legítimos. Estamos viviendo un tiempo de confusiones. Estamos viviendo un tiempo en donde muchas personas quebraron, en donde muchas personas aguantaron o están aguantando hambre. Las decisiones que ha tomado el gobierno de Iván Duque, y que en este caso hablo de Bogotá porque soy bogotano y vivo en Bogotá, ha tomado Claudia López, algunas han sido buenas, otras no han sido buenas, y ahí pues no nos podemos poner a buscar culpables, porque ellos tampoco estaban preparados para gobernar en esas circunstancias. No es que los esté defendiendo, pero es la realidad. Es decir, venimos de sufrir una pandemia que no sabemos cuándo va a acabar, porque se habla de cuarto y de quinto pico, y se habla de más cuarentenas. Y la vacuna, pues es ahí una solución medio extraña, porque se necesitan más dosis y porque hasta ahorita se abren las vacunas para personas de 65 años. Y nosotros, ¿cuándo vamos a tener la vacuna? ¿Sí? Y los jóvenes y los niños, ¿cuándo? ¿Cierto? Entonces hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia. Es decir, los comicios del año entrante van a ser atípicos, como todo ha sido atípico en este momento por la pandemia. Y esas elecciones atípicas, que todavía no sabemos si van a ser presenciales, virtuales, yo creo que virtuales no, porque no tenemos un sistema electoral virtual todavía, y eso no se puede lograr en un año. Tenemos que tener mucha conciencia y mucha tranquilidad. Y aquí es donde más los candidatos se pueden aprovechar de eso. Ah, que usted quebró como empresario. Ah, no, es que en mi gobierno la economía va a ser uno de los principales aspectos a tocar. Vamos a trabajar por la economía del país. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, no se dejen meter cuento, porque como estamos tan vulnerables, nuestros sentimientos están en este momento susceptibles a muchas cosas. Entonces ahí con los sentimientos es que se van a agarrar los candidatos para coger al electorado, para decirle, a usted no le entregaron subsidio, para decir a usted no tiene que comer, usted perdió su trabajo. Y no estoy hablando de estratos socioeconómicos
1 y 2, estoy hablando también los estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y en adelante, porque esto sacudió a todo el mundo, no distinguió estrato socioeconómico. Entonces ahí tenemos que estar muy alertas para no permitir que vuelvan y nos manipulen en la forma de pensar y en las ideologías. Muchas gracias, profe, por este espacio, por esto que nos está diciendo, que realmente yo creo que le va a abrir los ojos a muchas personas que nos van a ver. Esta yo sé que es la primera de muchas, le agradezco muchísimo por este tiempo y espero verla en una próxima ocasión. Jonathan, muchísimas gracias, de verdad. Continúa con este emprendimiento, te lo dije cuando fui tu profesor el año pasado en Unipau y te lo repito. Eres grande en la medida en que des a conocer tus productos comunicativos y esto te va a abrir puertas a futuro a ti y a todos los que se le midan a tener el ejemplo de Jonathan Jiménez, que está haciendo periodismo independiente y, ojo, lo siguiente, que le está dando cabida a todas las personas que puedan decir algo medianamente interesante, porque eso también es el plus del periodismo. Abrirle el micrófono a una persona que seguramente un medio tradicional no lo va a hacer, no hay cabida. Entonces continúa con estas entrevistas, continúa haciendo la publicidad en tus redes sociales, que vas por muy buen camino.